usar con tanta frecuencia en el servicio de urgencias, en las medidas de soporte, especialmente en la sala de cirugía o en la unidad de cuidado crítico o en el transcurso de una reanimación, pues como traer de nuevo estos fundamentos para poder entender las diferencias y un poco integrarlas con la magnitud de los desenlaces clínicos con los que suelen estar asociados, ¿cierto? Bien, pues nuestra ruta de trabajo hoy va a ser la siguiente. Vamos a iniciar con una recuperación de los conceptos sobre la transducción celular y segundos mensajeros, seguido de un repaso de las generalidades de los receptores acoplados a proteínas G, que en su momento les haré énfasis por qué. Tercero, también una revisión de las características generales de los mecanismos de contractilidad del músculo cardíaco y liso, que es, pues, en este caso, pues, el músculo liso vascular, el de nuestro interés. Cuarto, los mecanismos de los vasopresores, pues, más utilizados, que hay muchos realmente, y los mecanismos de los inotrópicos, y un pequeño como segmento que quise traerles sobre otras nuevas moléculas que ya han pasado un tiempo en los cuales ya se lleva bastante tiempo, pues bastante evidencia alrededor de ellas y que yo creo que en menos de nada las estaremos viendo en nuestra cotidianidad. Listo. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden interrumpir para poder solucionarla o si la quieren guardar al final de la presentación. Bueno, con respecto a los conceptos sobre transducción y segundos mensajeros, tengo dos temas principalmente aquí que discutir. Uno es el sistema de regulación de proteínas, que es fundamental para entender la transducción de señales, y dos, cómo funciona la amplificación de señales. Como primer punto, están los mecanismos por los cuales se da la comunicación celular. Partiendo del más grande, el sistémico, está el mecanismo de comunicación endocrina, ¿sí? En donde una célula emisora produce una sustancia química, ¿sí? La cual es liberada en vesículas al torrente sanguíneo, y esta viaja y tiene cierta afinidad por unas células blanco, donde estas células blanco en su membrana expresan receptores de las cuales se unen a esta sustancia y genera una señal química al interior de la célula y pues entrega un mensaje y termina generando una respuesta. El otro mecanismo de comunicación celular es el paracrino, en donde en un mismo tejido, ¿sí?, muy cercano, esta misma célula que produce esta sustancia libera su contenido al intersticio, ¿sí?, que recuerdan que es el espacio donde hay las proteínas de anclaje de los tejidos, todo el tejido conectivo, y donde esta sustancia termina encontrando los receptores a los cuales afín, ¿sí?, y generando la misma señal. Y un tercer escenario en donde la célula produce estas sustancias, pero es para enviar su mensaje a sí misma, para estimular o desencadenar una respuesta específica que puede ser, por ejemplo, subsecuente a un estímulo paracrino, endocrino, en donde la señal llegó, a partir de esta señal generó el estímulo autocrino. Recordando ese punto alrededor de cómo se generan las señales, pues hay algo fundamental que es, bueno, ¿y cómo es que estas señales terminan favoreciendo un desenlace u otro en la célula? El sistema de regulación reina de las proteínas es el sistema de fosforilación-desfosforilación, en donde hay dos actores en este sistema, en donde hay un grupo de enzimas, ¿sí?, proteínas, que tienen una actividad metabólica, que son denominadas quinasas, que lo que suelen favorecer es lo que denominamos la fosforilación. Y la fosforilación básicamente es unir un grupo fosfato a una proteína en alguna de sus cadenas de aminoácidos, ¿sí? Usualmente el efecto que tiene esta unión de fosfato en este aminoácido específico en donde suelen fosforilar, ¿sí?, que las quinasas tienen unas especificidades donde identifican ciertos residuos como principalmente los de serina, treonina, tirosina, y la unión de este fosfato a este grupo de aminoácidos pues genera un cambio conformacional en la proteína que tiende a generar una activación o una inactivación. Generalmente la unión de fosfatos a proteínas generan activaciones, ¿sí? Entonces, para que las quinasas tengan disponibilidad de estos grupos fosfato, pues obviamente tiene que haber una disponibilidad importante de ATP
que es donde el tercer grupo fosfato es la fuente por la cual ellos liberan ese grupo fosfato y lo unen a otra proteína, ¿sí? Y el otro actor o la actriz son las fosfatasas. Las fosfatasas pues viene siendo la contraparte de las quinasas, en donde ella, todo lo contrario, lo que hace es hidrolizar el enlace que une este grupo fosfato a esta proteína. Entonces, hidrolizar quiere decir que utiliza agua para romper el enlace y liberar el fosfato de la proteína. Esto pues genera también un cambio conformacional en la proteína que termina activándola o inactivándola. Principalmente termina inactivándola. Bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde como un estímulo activa un receptor, inicia una cascada de fosforilación o de activación de fosfatasas y termina generando una amplificación de señales que termina definiendo un proceso biológico específico. Para este caso, este es un ejemplo de cuando hay un evento hipóxico isquémico, esto desencadena o es el detonador para la liberación del factor inducible por hipoxia 1. Esto usualmente se asocia con tres procesos. Un aumento del metabolismo de la glucosa, ¿sí? Esto pues funciona como un factor que termina estimulando la expresión de enzimas glucolíticas y de transportadores de glucosa. Quiere decir que la respuesta ante ese estímulo, esa NOTSA, ese factor que produce daño, y la liberación de esta molécula lleva a estimular receptores que le brindan elementos a la célula a través de esta señal para que trate de captar la glucosa que más pueda para poder sobrevivir la depresión de perfusión de oxígeno y glucosa que está sucediendo por la isquemia. Por otra parte, pues al no tener el tejido una predicción precisa de cuál va a ser la disponibilidad o el tiempo que va a durar la NOTSA, pues usualmente también este factor inducible por hipoxia termina produciendo angiogénesis y eritropoyesis a través de la producción, ¿sí?, de la transcripción de genes relacionados con el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento vascular endotelial y la eritropoyetina. De esta manera compensando, ¿sí?, aumentando la disponibilidad de glóbulos rojos y vías por las cuales estos viajarán para llevar o captar la mayor cantidad de oxígeno ante la deficiencia ocasionada por la isquemia. Y pues aquí usualmente hay una nomenclatura que suelen encontrar en ese tipo de artículos y es en donde hay una flecha en donde la ruta es estimulada y hay una barrita plana en donde es inhibida. Aquí el factor lo que hace es inhibir el P53 y el gen o las proteínas del grupo del citocromo C para prevenir la activación de la maquinaria de proteasomas y ceaspasas que pueden llevar a muerte celular inducida por la hipoxia isquemia, ¿sí? Sin embargo, pues eso termina siendo un efecto transitorio si la isquemia se perpetúa. Y pues este esquema de la derecha simplemente es una versión muy resumida de cómo el factor inducible por hipoxia, esto aquí es un ejemplo, un receptor de tipo tirosinquinasa, ¿sí?, uno que pues no mencionaremos mucho hoy, que es bastante particular, y que termina activando una serie de quinasas que terminan fosforilando proteínas, ¿sí? Varias de estas van a, por ejemplo, a dirigirse a la supervivencia celular, como lo que mencionamos ahorita. Otras van a activar otros segundos mensajeros que van a ir directamente a expresar genes relacionados con estos procesos que mencioné, y otros van a activar proteínas que se van a encargar, por ejemplo, de la degradación directa de los proteasomas, protegiendo así la célula de la apoptosis, pues que puede ser desencadenada por el daño celular. Entonces, este sistema de regulación de proteínas a través de la fosforilación y desfosforilación, pues es el que manda sobre los procesos celulares y que termine produciendo una acción sistémica o en bloque en un tejido u órgano. Bien. Esto nos lleva a un concepto que es importante y es que, y esto es diferente a la expresión de genes, cuando hay cascadas de señales, usualmente lo que vemos es estos esquemas de arriba hacia abajo. Entonces, cuando nos paramos sobre una proteína, y hay un concepto que suelen encontrar en la literatura, en los textos de farmacología, en la revisión de fisiopatología, y es el concepto de upstream, downstream, o de cascada arriba, cascada abajo. Lo que hace referencia es que
El cascada arriba quiere decir que hay una regulación o un proceso que está dependiendo de, si yo me paro aquí en esta proteína, cascada arriba quiere decir que hay una regulación que está involucrando todos los antecesores de la cascada de señales. Y si es cascada abajo, pues todo lo que hay por allí adelante. ¿Sí? Eso es importante en términos de la farmacología, porque muchas veces ciertos mecanismos de acción inhiben una proteína y terminan afectando la cascada arriba o solamente la cascada abajo. Y eso explica el espectro de sus mecanismos de acción. Bien, eso como base para entrar a hablar de los receptores acoplados a proteína C. Bien, ya saben que si necesitan interrumpirme o estoy hablando muy rápido o quieren que les explique alguna de las cosas que he mencionado, me lo pueden hacer. Bien, con respecto a los receptores acoplados a proteína C, hay un comentario siempre que pues, se suele decir en los cursos de fisiología, y es que cuando le pregunten a uno cuál es el tipo de receptor de esta molécula o este fármaco, casi con seguridad uno puede decir que está relacionado con receptor acoplado a proteínas G, porque son los más comunes. Casi el 85 al 90% de los receptores son tipo proteínas acoplados a proteínas G. Y es por esa razón, y hoy en particular con los sinotrópicos y vasopresores, que casi todos los mecanismos de acción tienen que ver, involucran el receptor acoplado a proteínas G. Y pues aquí vamos a revisar básicamente la estructura y dinámica celular y los tipos de receptores acoplados a proteínas G. El receptor, esto es una imagen muy básica de un receptor acoplado a proteínas G, suelen ser proteínas transmembrana, es decir, que sus segmentos cruzan una y otra vez la membrana bilipídica, ¿sí? Y donde tiene un N, ¿sí? Un extremo de N, que es un grupo amino que está en el espacio extracelular, o puede ser al contrario, no necesariamente es el N, y un grupo C terminal, que es un grupo carboxilo que está en el citoplasma. Y un lugar donde están acopladas las proteínas G, pero pues, ¿qué son las proteínas G? Entonces, ¿cómo pues funciona? Digamos que dentro del espectro de la familia de receptores, los receptores acoplados a proteínas G, si bien son los más frecuentes, los más variados, los más ubicuos, por así decirlo, casi están en todas partes, y son muchos, tienen una particularidad, y es que tienen usualmente, no son lo que denominamos pleiotrópicos, que afectan más de un proceso, y tienen acciones muy puntuales. Y eso les permite tener que la unión de su ligando, su molécula activadora, tenga un evento muy específico. Entonces aquí vemos, ¿sí? Pues aquí esquematizado el receptor acoplado a proteínas G, ¿sí? Aquí está el sitio de unión del ligando, estas son las proteínas G. Son proteínas que en este momento se denominan que son 3 heterotriméricas. Hetero que son diferentes, triméricas que son 3. ¿Qué particularidad tienen las proteínas G? Porque también hay G monoméricas, que son proteínas con actividad quinasa. ¿Sí? Usualmente son proteínas con actividad quinasa. Normalmente ellas están aquí acopladas a la base o al extremo intracelular del receptor acoplado a proteínas G y están en reposo unida a una molécula de GDP, un guanilil difosfato. ¿Sí? Parecido al ATP, pero en este caso no es adenosín, sino guanilil. ¿Sí? Cuando el ligando, ¿sí? Según el receptor, lo que usualmente sucede es que la subunidad alfa, que es esta que nos pintan acá, pierde su afinidad por el GDP y aumenta la afinidad por el GTP. Pues la diferencia entre una molécula y la otra es que tiene 3 grupos fosfato, el GTP, y el GDP tiene 2, así como el ATP. Cuando el GTP aumenta su afinidad y se une a su unidad alfa, esta pierde su acople con el segmento intracelular del receptor, liberándolo, y usualmente, ¿qué puede suceder? La subunidad beta y gamma, ¿sí? Que es por darles un nombre particular porque uno podría decir 1, 2, 3, beta y gamma terminan siendo reguladores de un segundo efector, que aquí lo pintan de azul, del mismo receptor, y terminan cumpliendo esa función de regulación. En algunos casos pueden ser activadores también, pero el principal participante es la subunidad alfa unido a GTP, que usualmente se une a un efector, ¿sí? Como lo pintan aquí. Aquí pintan, por ejemplo, que beta y gamma se unieron al efector 2 para regularlo,
y eso genera la cascada. O sea, la activación del receptor libera la subunidad alfa para que inicie o active una proteína que va a iniciar la cascada de señales, como lo vimos en el ejemplo del factor inducible por hipoxia. Y pues aquí hay presentes unas proteínas G monoméricas que lo que usualmente es hidrolizan el GTP para inactivar las proteínas G y que recuperen su estado basal, donde terminan la señal. Entonces, a partir de esa mecánica, es que hay diferentes subtipos de receptores acoplados a proteínas G, que son lo que explican usualmente las funciones o los efectos celulares de las catecolaminas. Entonces, uno de ellos es el receptor acoplado a proteínas G, su unidad alfa S. La S, pues, las siglas en la biología celular terminan cobrando vida propia, pero aquí la S es de estimular, ¿sí? Entonces, aquí, pues, nos pintan el ligando, se libera la subunidad alfa y la subunidad G alfa S usualmente lo que hace es que unirse a una enzima que se llama la adenilciclasa. La adenilciclasa es una enzima que es capaz de transformar los nucleótidos en algo cíclico, como aquí está mostrándonos el ATP, ¿cierto? Y lo que hace la adenilciclasa al ser activada por la subunidad G alfa S es volverlo a AMP cíclico. Le hace que pierda sus dos fosfatos orgánicos y termina formando esta estructura cíclica, ¿cierto? Bien. ¿Qué particularidad tiene el AMP cíclico? Que se considera un segundo mensajero. Entonces, la adenilciclasa empieza a transformar ATPs en AMP cíclicos y esto van a ir a activar una proteína porque esa proteína reconoce la forma del AMP cíclico y necesita eso para ser activada. Aprovecho para mencionarles otro de los subtipos de los receptores acoplados a proteínas G, donde está el G-alfa I. Y pues la I es de inhibición. Entonces, cuando se activa un tipo de G-alfa I, pues lo que hace no es activar la adenilciclasa, sino inhibirla. Entonces, cuando un ligando se une a ese tipo de receptor, lo que suele es inhibir respuestas que son dependientes de AMP cíclico. La principal enzima que suele activar el AMP cíclico es lo que llaman la proteinquinasa A, esta acá, por sus siglas PKA. La PKA es una quinasa, ya vimos, fosforila. Entonces, a medida que van aumentando la cantidad de PKAs activadas, pues lo que van a ir a hacer es fosforilar proteínas, por ende activándolas. Bien, ese es uno de los tipos de receptores acoplados a proteínas C. Otro muy frecuente, y ese es conocido por su ejemplo en la retina, incluso aquí ponen el ejemplo de la luz, donde esta subunidad G-alfa, ¿sí?, suele activar un regulador muy importante, ¿sí?, que son las fosfodiesterasas, en este caso la fosfodiesterasa E. Las fosfodiesterasas, al contrario de las ciclasas, lo que hacen es desdoblar el anillo cíclico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el AMP cíclico, o en este caso, para este ejemplo, el GMP cíclico, lo que hace la fosfodiesterasa es quitarle su forma cíclica y desdoblarlo. ¿Eso para qué? Pues, ¿qué función tiene? Terminar las señales que son dependientes de moléculas cíclicas. De esa manera, es una forma de regular una cascada para que no se perpetúe y termine generando algún daño en un tejido, un órgano, al perpetuarse cierto tipo de cascada, como vamos a ver ahora. Entonces, este es un esquema en donde tenemos la PKA y tiene unos reguladores, ¿sí?, que tienen la sigla R, y los C, que son los dominios catalíticos. Cuando empieza a aumentar la concentración de AMP cíclico, se unen al regulador y los dominios catalíticos, catalítico quiere decir que pueden tener la actividad enzimática, o sea, van a ir a fosforilar. Entonces, sin el AMP cíclico y la actividad previa a la adenilciclasa, no hay fosforilación de proteínas y no hay efectos celulares de interés logrados. Uno muy frecuente, y también este que sí es fundamental para entender la dinámica del músculo liso y el músculo cardíaco, son los receptores acoplados a proteínas G-alfa Q. La Q, realmente no sé, no hay consenso. Algunos querían decir como quinasas, pues a pesar de que en inglés pues los escriben con K,
pero usualmente hace referencia a un evento químico más que cualquier otra cosa. Entonces, las G-alfa-Q, cuando se libera su unidad alfa, no van a activar ni la denilciclasa, ni la van a inhibir, ni la fosfodiesterasa. Van a activar lo que se llama una fosfolipasa. Fosfo quiere decir que está unido a fósforo, lipasa, ¿sí? Lip de lípidos, asa que rompe, ¿sí? Entonces rompe fosfolípidos. Entonces, cuando la G-alfa-Q activa la fosfolipasa C, y ya les voy a explicar a qué hace referencia las siglas, lo que hace es tomar los fosfolípidos de membrana y romperlos. ¿Cuál es el producto más común de la ruptura de estos fosfolípidos? La producción de diacilglicerol, ¿sí? O sea, dos cadenas de ácidos grasos libres, ¿sí? Y la producción de una molécula que es similar a la adenosina y al guanilil, que es el inositol, y que está unido a 3-fosfatos. Entonces, por su siglo se llama IP3 o inositol trifosfato. Entonces, ¿esto qué eventos va a tener? Por un lado, el IP3 se va a unir a su receptor de IP3 que está en el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico, recuerden, es la zona de mayor concentración de calcio y en segundo lugar la mitocondria. Entonces es un depósito de calcio muy importante. Cuando el IP3 se une a su receptor de IP3 en el retículo endoplásmico o en el músculo sarcoplásmico, este es un receptor tipo canal que permite la salida de calcio del citoplasma. Y el calcio va a actuar como una señal que va a permitir activar ciertas proteínas, entre ellas otra quinasa de la misma familia de las PKA, que es la PKC. La PKC podemos asumir que fue por calcio, igual que la fosfolipasa C. No solamente el calcio es capaz de activar la PKC, también el diacilglicerol. Entonces hay dos moléculas aumentándome la disponibilidad de una enzima que me está activando proteínas, y eso es muy importante. Bien, entonces, estos ejemplos usualmente son de este ejemplo de receptor es fundamental en las células musculares porque el calcio es el que va a determinar la fuerza, la formación de puentes entre las proteínas contráctiles para definir la fuerza de contracción. Entonces, usualmente ya vamos a ver, los receptores beta-adrenérgicos terminan desencadenando señales asociadas a fosfolipasa C. Entonces, la diferencia entre las familias de fosfolipasas es el sitio en donde cortan el fosfolípido. Entonces, aquí vemos que el fosfolípido corta exactamente en donde se forman las cadenas de ácidos grasos y el inositol, este es el inositol, y los tres grupos fosfato. Si cortaran un sitio diferente, pues se produciría una molécula diferente, ¿sí? En el caso de la fosfolipasa D, que nos la muestran acá, corta en el sitio en donde está la unión con el fosfato. Entonces libera, en ese caso, si fuera una fosfolipasa D la que cortara este fosfolípido, liberaría inositol solo y el efecto sería diferente, porque el que es receptor de retículo endoplásmico es de IP3, no de inositol. Bien. Eso nos lleva a otra de o el último ejemplo de estos receptores acoplados a proteínas, que pues hay infinidad de ellos, y es la fosfolipasa 2. Y ese también es muy, muy importante tenerlo presente, porque es que la fosfolipasa 2 corta específicamente en la unión de una de las cadenas de ácidos grasos. Para este caso, corta una que es de 20 carbonos, ¿sí? Que suele producir o estar conformada o reconocida como el ácido araquidónico. Entonces, la relevancia de la actividad de la fosfolipasa C relacionada con los receptores acoplados a proteínas G es que la actividad de la fosfolipasa 2 es que aumenta la disponibilidad de ácido araquidónico, ¿sí? Y cuando está activa la fosfolipasa 2 y está activa la C, este diacilglicerol puede ser metabolizado por la fosfolipasa 2. Entonces puede aumentar mucho más la disponibilidad de ácido araquidónico. ¿Y qué consecuencia trae la disponibilidad de ácido araquidónico? Que es que el ácido araquidónico es el pivote, es la molécula base para iniciar el metabolismo de tres grupos de moléculas muy importantes, que son los tromboxanos, las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿sí? La ciclooxigenasa lo que hace es transformar el ácido araquidónico en la prostaglandina G2, la COX nuevamente lo puede transformar en GH2, y de aquí la tromboxano sintasa transformarlo en tromboxanos, la prostaciclina en prostaciclina y las diferentes subfamilias de prostaglandinas. Recuerden que la ciclooxigenasa es
el blanco de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos, como la ácido acetilsalicílico, y esto explica de que es que la ruta del ácido araquidónico, vía tromboxanos y prostaglandinas, es una ruta proinflamatoria, ¿sí? Son moléculas que usualmente la unión a sus receptores van a desencadenar la producción de citoquinas o respuestas inflamatorias locales. Entonces, el receptor acoplado a proteína G que tiene actividad fosfolipasa 2 usualmente es un receptor inflamatorio, ¿sí? Que responde a ligandos que desencadenan respuestas inflamatorias. Ya aquí está la otra, ¿sí? Donde están las rutas de los eicosanoides. Los eicosanoides también son moléculas muy relevantes porque hay canales específicos para los eicosanoides y usualmente suelen producir señales de calcio que son suficientes para producir daño celular. Pues terminan produciendo leucotrienos o lo del grupo de los ETEs, que son la familia de eicosanoides. Bien, teniendo como base eso de los receptores acoplados a proteínas G, pues recuperemos un poco las características de los mecanismos de contractilidad del músculo cardíaco y liso. Bien, tengan ahí los receptores acoplados a proteínas G. Esta es una figura para que recuerden la conformación del sarcómero, que es la unidad funcional del músculo, en donde está dispuesta en bandas, ¿sí? Donde hay una proteína intermedia, ¿sí? De manera vertical y longitudinal está la miosina y la actina. La actina, que es este filamento delgado, ¿sí? En verde, y alineados están estas miosinas que tienen un grosor mayor y parece que tuvieran unas series de cabezas al final que se acercan a las actinas. Bien. ¿Cómo está organizado normalmente el filamento delgado? Está la actina, que es esta proteína globular que vemos aquí en verdecito, y en su estructura tenemos la tropomiosina, que sirve de anclaje, ¿sí? Para el grupo de proteínas que se llaman las troponinas, que están formadas y forman el complejo troponina, donde podemos reconocer la T, la C y la I. La troponina T es la que se ancla a la tropomiosina, ¿sí? Y permite la movilidad de la actina, ¿sí? ¿Sí? La C es una troponina que es sensible a los niveles de calcio, es decir, tiene un sitio en el cual se puede unir al calcio y es fundamental porque es la que desplaza la troponina I, que es la que usualmente bloquea estos sitios de unión de la miosina. Entonces, la C funciona como un regulador dependiente de calcio para inhibir la inhibición producida por la troponina I y permitir el anclaje de la miosina con la actina y generar la contracción. Bien. Esta es la estructura pues, esquematizada de la miosina, en donde hay unas cadenas pesadas y unas cadenas ligeras, ¿sí? Es una proteína tipo alfa hélice, ¿sí? Donde hay unas regiones parecidas a una cola, uno en donde hay un punto de inflexión donde aparecen las cadenas, ¿sí? Ligeras, y que están aquí en las cadenas pesadas. Estas son las cadenas ligeras que van a servir de sitio de unión con los sitios de unión de la actina, y estas cabezas pesadas de la miosina son cabezas móviles, ¿sí? Entonces, usualmente esta es la interacción que suelen producir la miosina con la actina. Bueno, y eso cómo termina generando un movimiento muscular. Pues tenemos que está la tropomiosina, la troponina C, la troponina I, bloqueando el sitio de unión de la miosina, la T. Hay un aumento en la disponibilidad de calcio intracelular y lo que hace el calcio es unirse a la troponina C y activa la troponina T para desplazar todo el complejo de troponinas, desbloquear el sitio de unión de la miosina bloqueado por la troponina I y permitir que la cabeza pesada de la miosina pleje y se una al sitio de unión y tengan contacto con actina. Entonces, normalmente este proceso, como sucede a grandes rasgos, ¿sí? En reposo, ¿sí? Están unidas, hay un incremento en los niveles de ATP, o sea, hay producción de energía, la ATP se une a la cola de la miosina, ¿sí? Con esta unión, el ATP es hidrolizado. Cuando el ADP, o sea, cuando no está en forma de ATP, sino en ADP, la cabeza de miosina libera la actina, ¿sí? Y cuando libera el fósforo, es decir,
se une al ATP, suelta la actina, se hidroliza y esto le permite volver a anclarse a la actina y generar un movimiento longitudinal, como el que vemos aquí. Entonces, es necesario la disponibilidad de ATP para que la miosina libere la cadena actina, la hidrólisis lleva a que se vuelva a unir y generar una retracción al contraer la cabeza pesada. Y de esa manera, si sumamos esto con miles de cabezas, como vimos en el modelo del sarcómero, pues tenemos la contracción y relajación de una fibra muscular que está compuesta por esta estructura, millones de veces. Bien, ¿qué diferencias hay con el músculo liso? Realmente con el músculo liso es una situación muy similar, ¿sí? Dependen de señales de calcio para que se dé este tipo de contracción. Lo que pasa es que la diferencia es que el músculo liso usualmente genera movimientos solamente longitudinales, ¿sí? No en varias direcciones como sucede en el músculo cardíaco por su disposición, ni en el músculo estriado, ¿sí? Usualmente no genera una tensión tangencial, o sea, como en círculo, como si puede generar la contracción del músculo esquelético, ¿sí? Pero en general el pivote es que hay una activación de receptores tipo canal o un estímulo mediado por un potencial de acción, es decir, un estímulo eléctrico que lleva a la apertura de los depósitos de retículo sarcoplásmico y la liberación de calcio subsecuente que aumenta la sensibilidad de la troponina C para que permita la interacción miosina-actina. Bien. Esto normalmente cuando hay un agonista tipo, para hablar del músculo liso vascular, tipo norepinefrina, angiotensina 2, endotelina 1, hay un receptor, ¿sí?, acoplado a proteínas G, que media la activación de fosfolipasa C, hay aumento de calcio o puede haber entrada de calcio directamente por la apertura de un canal activable por voltaje. Estos niveles de calcio llevan a la activación de proteínas, ¿sí?, mediante la unión a la calmodulina, que es una proteína ligadora de calcio. Esto lleva a la activación de una quinasa, ¿sí?, de la cadena ligera de miosina, y al estar activa esta quinasa y fosforilar la cadena ligera de miosina, se genera la contracción. ¿Sí? Cuando hay una miosina fosfatasa par, que cuando es fosforilada, pasa a estado inactivo y evita que esta cadena ligera de miosina pierda su fosfato. Quiere decir que para que la cadena ligera de miosina tenga la interacción con actina y dar la contracción del músculo liso, se necesita que esté fosforilada. Pero si hay una fosfatasa activa, ¿sí?, a la misma vez, esta contracción puede ser inhibida. Entonces, aquí hay una ruta, ¿sí?, de un ligando y otra amplificación de señal diferente a las que conocemos aquí, que son vasoconstrictoras, que ese es el término que se utiliza, pueden llevar a inhibición de este proceso y llevar a vasodilatación. Pues aquí, a manera de comentario, las Rho, ¿sí?, son proteínas G monoméricas que usualmente están asociadas a cascadas mediadas por estrés oxidativo o citoquinas inflamatorias. Entonces, por ejemplo, en un estado clínico como el de la sepsis, pues el aumento de la actividad de Rho lleva a que haya una fosforilación de haya un aumento de la pérdida de la regulación de la fosfatasa de miosina y lleve a una pérdida de la capacidad de fosforilación de la cadena ligera de miosina, produciendo, por ejemplo, un choque distributivo, ¿sí? Y, pues, en caso de que, ¿cuál es el mecanismo por el cual se da el otro caso? Pues, si los canales de calcio activables por voltaje están cerrados y no hay un agonista específico de la fosfolipasa C, pues la liberación de calcio no va a estar y no va a haber quien fosforile a la cadena ligera de miosina y pues va a predominar la respuesta de fosfatasas y el músculo liso va a estar relajado. Y ese es usualmente el mecanismo por el cual mantenemos en vasodilatación. Entonces, dependemos del agonista para inducir la vasoconstricción. Bien. Entonces, teniendo esos recordatorios de la fisiología del músculo, de los receptores acoplados a proteínas G, hablemos de los receptores adrenérgicos. Pues el día de hoy les traigo estos tres, que son la norepinefrina, la adrenalina y la vasopresina. ¿Sí? Entonces,
Los receptores adrenérgicos son receptores acoplados a proteínas G, todos, donde hay subfamilias, donde hay diferencias en cuanto están conformados, donde tenemos la receptor alfa 1, el alfa 2, el beta 1, el beta 2 y el beta 3, donde tiene una distribución los alfa 1 en el músculo liso vascular y visceral, los alfa 2 en las terminales presinápticas, en el páncreas, en las plaquetas, en el epitelio ciliar y en las glándulas salivales. Los beta 1 son predominantemente cardíacos, pero también hay expresión de beta 1 en el riñón, ¿sí? Especialmente en las células que producen la renina y en algunas terminales presinápticas. Los beta 2 sí están en el músculo liso visceral, en las células excretoras, ¿sí? Del sistema exocrino, del sistema digestivo, en el hígado, en los bronquios y en el músculo esquelético, y los beta 3 en el tejido adiposo. Entonces vean que aquí tenemos que el mecanismo de acción básicamente es G-alfa-Q, mediado por fosfolipasa C. Ya saben que es una señal que va a generar aumento en la concentración de calcio. Y entonces aquí, sin ver los efectos fisiológicos, sabemos que si es un receptor acoplado a proteínas G que aumenta las concentraciones de calcio a través de IP3 en el músculo liso vascular, y ya sabemos que el calcio es el que media la interacción entre miosina y actina, queremos decir que el estímulo alfa 1 es un estímulo vasoconstrictor. ¿Sí? Bien. En el caso aquí tenemos que alfa I, eso quiere decir que usualmente genera una respuesta inhibitoria de la adenilciclasa. Aquí particularmente esto termina desencadenando una inhibición de la liberación de neurotransmisores, especialmente porque están en las terminales presinápticas. Un agonista muy conocido es la clonidina, porque lo que inhibe es la liberación de norepinefrina en el sistema preganglionar del sistema nervioso autónomo. De esa manera genera su efecto antihipertensivo no solamente a nivel central, ¿sí? En el tallo cerebral, en el complejo vasomotor, sino inhibiendo la estimulación postganglionar, que es la que está en contacto estrecho con el músculo liso vascular. En los beta 1, casualmente, son receptores acoplados a proteína G-alfa S. Entonces, su respuesta principalmente es en el aumento de la pKa. Sin embargo, también hay un estímulo de pK2 de G-alfa-Q que lleva al aumento de los niveles de calcio. Entonces, tenemos un efecto de PKC, pKa en los receptores de miocardio, ¿sí? Donde los efectos fisiológicos comunes son el incremento en la frecuencia cardíaca y en la secreción de renina. Es decir, el efecto beta 1 usualmente es un efecto vasopresor sistémico, porque si libera renina, quiere decir que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el caso de los beta 2, ¿sí? Son mediados por pKa, es una tipo G-alfa S, y producen generalmente vasodilatación, broncodilatación e inhibir la secreción de insulina, ¿sí? Son hiperglicemiantes los beta 2. Ahí hay una particularidad, quiero que tengan presente ese efecto de vasodilatación, porque el efecto de vasodilatación producido por los beta 2 usualmente es desencadenado porque la pKa termina fosforilando las proteínas que permiten la interacción de la actina con la miosina. Y eso va a explicar por qué viene el concepto de algunos medicamentos inotrópicos con el llamado tipo inodilatador, ¿sí? Pero ahorita hablamos de eso. Y el beta 3, pues que es el del tejido adiposo, que usualmente favorece la lipólisis. Pero ese es uno un poco menos cotidiano. Pero eso explica por qué el efecto catecolaminérgico termina desencadenando una respuesta de beta oxidación, o sea, de consumo de depósitos lipídicos y consumo de energía. ¿Sí? Bien. Antes de seguir, quisiera recuperar estos 5 propiedades que usualmente se le atribuyen al miocardio para entender las respuestas generales de los medicamentos. Está la inotropía, la cronotropía, la lucitropía, la dromotropía y la batmotropía. La inotropía es esa propiedad del miocardio de ser contráctil. Al ser un tejido muscular elástico, ¿sí? Lo que genera es que cuando hablamos de la inotropía del miocardio es la capacidad que tiene de contraerse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un inotrópico, estamos hablando de algo que estimula la contractilidad cardíaca. Normalmente en la farmacología se denomina cuando, frente a estas propiedades,
Cuando tiene un efecto inotrópico positivo, quiere decir que favorece la contractilidad, y cuando es inotrópico negativo, que no favorece la contractilidad o que disminuye la contractilidad. La cronotropía hace referencia a la frecuencia cardíaca, ¿sí? A la velocidad, a las veces que se está contrayendo en el tiempo, ¿sí? La lucitropía hace referencia a la capacidad de relajación del miocardio, porque que se contraiga no quiere decir que se va a relajar. Por ejemplo, en la cardiopatía hipertrófica, ese es uno de los problemas fundamentales, en las concéntricas, donde puede haber buena contractilidad, pero al no haber buena lucitropía, porque las paredes están ensanchadas, hay un mal llenado diastólico, y esto desencadena que no haya un volumen de eyección efectivo. La dromotropía en este caso es diferente a la cronotropía, que lo suelen confundir. La dromotropía es la propiedad por la cual el miocardio es capaz de conducir un estímulo eléctrico, ¿sí? Eso quiere decir que las vías de conducción del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, a los fascículos de las DIs y a las fibras de Purkinje estén indemnes. Quiere decir que tiene una buena capacidad de que el impulso pase de una zona del corazón a otra, ¿sí? Y no necesariamente eso quiere decir que aumenta la frecuencia cardíaca, porque en el caso particular de la fibrilación auricular, ¿sí? Yo puedo tener una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, quiere decir con una frecuencia cardíaca normal, pero con una mala conducción, ¿sí? Porque no todos los impulsos que se generan en aurículas se terminan convirtiendo en una contracción ventricular. Entonces tengo una cronotropía aparentemente normal con una dromotropía alterada. Y el caso de la vasmotropía hace referencia a la capacidad de excitabilidad, que es diferente a la frecuencia cardíaca y a la conducción, porque esta hace referencia a la capacidad de excitabilidad, por la cual el nodo sinusal es capaz de generar estímulos autónomos, es decir, su capacidad marcapasos. Y recuerden que luego del nodo sinusal, el nodo AB es el segundo marcapasos, y en tercer lugar, en caso de que los otros dos fallen, son las fibras de Purkinje las que tienen capacidad de generar excitabilidad autónoma. Entonces, hay cosas que favorecen la vasmotropía sin alterar la frecuencia cardíaca y la dromotropía, como es el caso de la digoxina. Aunque la digoxina sí tiene un efecto cronotrópico, pero es negativo, pero aumenta la inotropía y la vasmotropía, porque mejora el proceso por el cual se genera el ritmo de marcapasos. Bien. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué pasa cuando yo estimulo un receptor beta 1? Entonces, activé la G-alfa-S, hay aumento de la actividad de NIL ciclasa, aumento de la AMP cíclico, aumento del pKa. Bien, pues estos son todos los efectos que involucran todas esas propiedades. La pKa termina fosforilando los canales de calcio tipo L, que son los activables por voltaje que tienen el 1.2, son los mismos tipo L. Entonces, al estar fosforilados, aumentan su probabilidad de apertura, quiere decir que hay mayor probabilidad de que entre calcio, de que haya mayor concentración de calcio intracelular y que haya calcio liberado por calcio, que es uno de los mecanismos también que se conocen de liberación de calcio. El calcio puede liberar calcio. Y si hay más disponibilidad de calcio, hay más actividad de la troponina C, más inhibición de la troponina I, más sitios de unión de la actina a la miosina, mayor formación de lo que se denominan puentes cruzados, que son varias cabezas de miosina unidas a varias fibras de actina, mayor fuerza de contracción. Por eso el estímulo beta 1 aumenta la inotropía, ¿sí? La fosforilación del receptor de reanodina, pues aquí este es un mecanismo que no revisamos hoy, pero el efecto final va a ser mayor disponibilidad de calcio intracelular, ¿sí? Por lo cual nos sumamos al evento que nos referíamos ahora, ¿sí? La fosforilación del fosfolamban. El fosfolamban es una proteína que suele regular la bomba de calcio de retículo sarcoplásmico, ¿sí? Este es un mecanismo de defensa, ¿sí? Porque el fosfolamban lo que usualmente hace es inhibir la cerca. Cuando yo fosforilo el fosfolamban a través de la pKa, lo que yo favorezco es que la bomba recupere el calcio que se liberó al citoplasma y sea recuperada. ¿Eso qué quiere decir? Que va a inhibir la respuesta por la cual la contracción se dio entre la interacción de actina y miosina. ¿Eso qué va a llevar? Que la duración de la contracción va a disminuir. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta el tiempo de diástole y mejora la lucitropía.
lo que va a llevar a una mejor perfusión coronaria y a una dinámica sístole-diástole apropiada entre llenado y eyección. Entonces, por eso les decía al inicio que entender el sistema de fosforilación y desfosforilación es clave para entender el espectro de los efectos celulares. Lo otro es que la pKa también puede llevar a fosforilación directa a la troponina 1, ¿sí? Lo que también activa y aumenta la actividad de la troponina 1, lo que disminuye el tiempo por el cual la troponina C es capaz de desplazar la I y favorece la interacción actina-miosina. También, ¿qué va a significar eso? Que si la troponina I es más difícil de desplazar con cada contracción, pues la contracción va a durar menos tiempo y se va a relajar más fácil. Es decir, que tiene un efecto lucitrópico positivo, va a disminuir el tiempo de contracción y va a mejorar la relación sístole-diástole. Y pues usualmente también hay un mecanismo diferente a la fosforilación de los canales, que la subunidad alfa del receptor acoplado a proteínas G beta 1 se une directamente a los canales de calcio tipo L, que son los que usualmente inhiben los calcioantagonistas, y de esta manera también aumenta su probabilidad. Entonces, por todo sitio donde veamos, la actividad beta 1 es una actividad contractilidad que promueve la función cardiovascular a través de la fosforilación de las proteínas que median la liberación de calcio, la interacción actina-miosina. ¿Y por qué no se mueve? Bien. Y pues este es un ejemplo de las diferentes unidades de los receptores beta, ¿cierto? Y básicamente lo que vemos aquí es el beta 1, ¿sí? Con sus modeladores, que son las quinasas de los receptores acoplados a proteínas G, las arrestinas, ¿sí? Y lo que termina viendo aquí es que simplifica la actividad de la adenilciclasa en la actividad de la pKa, el fosfolamban y las proteínas contráctiles y los canales de calcio tipo L. Aquí aparece, y realmente esta imagen es fundamental por esto, las fosfodiesterasas. La fosfodiesterasa 3 es la fosfodiesterasa del miocito cardíaco, que suele inhibir o terminar de desnaturalizar el AMP cíclico AMP. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Y en términos del músculo liso, pues básicamente lo que tenemos es lo mismo. Hay una señal que fosforila las proteínas contráctiles o que aumentan la disponibilidad de calcio, ¿sí? En el miocito liso vascular, que lleva a la interacción de la actina a la miosina, y el caso contrario al corazón, donde se da la diástole y la sístole y la diástole, se da la vasoconstricción y vasodilatación. Pero en sí es el mismo mecanismo a través de los mismos receptores. En este caso, el beta 1 en el miocardio y el alfa 1 a través de la fosfolipasa C en el músculo liso vascular. ¿Sí? Y lo que tenemos como ejemplo es que esto explica, por ejemplo, que en el corazón normal haya una interacción normal de estas proteínas, un balance entre el estímulo y la inhibición, y en la falla cardíaca hay una mayor disponibilidad de catecolaminas, ¿sí? Por pérdida de la regulación del eje neuromoral, que llevan a una mayor estímulo beta. También por eso el estrés es un factor de riesgo cardiovascular, porque el aumento en la producción y sensibilidad de las catecolaminas mediada por cortisol lleva a un mayor estímulo beta 1. Y cuando se pierde esto, pues el receptor termina perdiendo la sensibilidad de las catecolaminas y respondiendo poco a la actividad contráctil. Pero se perpetúa la inhibitoria. Entonces, por eso en la insuficiencia cardíaca, pues terminamos fracasando en mediar los mecanismos celulares por el cual el miocardio se contrae apropiadamente. Y en el corazón envejecido hay una situación similar, donde los pasos de los años también lleva a que nosotros tengamos unos niveles de catecolaminas elevados, un efecto acumulativo de pues, nuestro curso de vida y una potenciación de los mecanismos inhibitorios, pero que llevan a una situación básicamente fisiológica de inhibición, y por eso el corazón anciano pues no es tan efectivo como el joven, pero no quiere decir que sea disfuncional como en este caso. Bien. Eso por el lado de los receptores adrenérgicos. Los receptores de vasopresina. Los receptores de vasopresina, ¿qué son? Receptores acoplados a proteínas G. En este caso no son tantas subfamilias. Tenemos los B1. Antes había un B3, ¿sí? Que era el de la adenohipófisis,
pero luego se dieron cuenta que realmente era una subunidad del 1, una subfamilia del B1, y entonces tenemos que los B1 se expresan en el músculo lisovascular, en las plaquetas, en los hepatocitos, en el miometrio. Y el B2 en la membrana vasolateral del túbulo colector. Ya casi terminando, ¿sí? El sistema de la nefrona, en donde hay una sensibilidad vasopresina y usualmente su efecto es que aumenta la expresión de aquaporina 2 para la concentración de la orina mediante la reabsorción del agua en la luz del túbulo. Media la liberación de ACTH en la hipófisis, ¿sí? Y la liberación de factor 8 y factor de von Willebrand. Por eso en la enfermedad de von Willebrand usualmente hay pacientes que utilizan análogos de vasopresina como la desmopresina nasal para controlar los episodios de sangrado a través de ese mecanismo. Y pues básicamente aquí nuestro interés es que el efecto de la activación del B1, ¿sí? Porque digamos que los nombres acuñados de la hormona vasopresina, pues será porque produce vasoconstricción a través de su unión a receptor acoplado a proteína G. Y su nombre hormona antidiurética era porque tenía este efecto en el túbulo renal, pero pues lo mencionamos indistintamente. Bien, y pues este es un resumen de los efectos en donde la vasopresina, pues la liberación de ADH o vasopresina, pues aumenta la liberación de ACTH y producción de cortisol, por ende el aumento de la secreción de insulina, ¿sí? Tiende a generar un efecto en la disminución en la frecuencia cardíaca, aumenta la actividad procoagulante de las plaquetas, aumenta la tensión arterial a través de la vasoconstricción y aumenta la vasoconstricción de las aferentes renales y de la reabsorción de agua. En general, tiene un efecto vasopresor, ¿sí? Por donde ustedes lo evalúen, desde conservar agua, osmolaridad, vasoconstricción, procoagulabilidad y aumento de la liberación de cortisol. Y básicamente se resume en que es un receptor acoplado a proteínas G, el B1, tipo G alfa Q, activación de fosfolipasa 3, producción de IP3, diacilglicerol, activación de la proteína quinasa C, que activa los canales de calcio tipo L del músculo liso vascular, blanco de moléculas como el amlodipino, el nifedipino, que al inhibir estos canales, pues es que producen vasodilatación, porque no generan la señal de calcio necesaria para generar la vasoconstricción, porque sin el calcio no habría interacción con la quinasa de la cadena ligera de miosina, no habría desplazamiento de la interacción actina-miosina y no se podría dar el efecto contráctil, ¿sí? En este caso, pues ya hay que mencionar otros mecanismos acá, que es la disponibilidad del péptido atrial natriurético y el óxido nítrico, en donde el GMP cíclico termina generando inhibición de la quinasa de la cadena ligera de miosina y produce inhibición de la contracción, por ende lleva a vasodilatación. Eso es importante en una de las moléculas nuevas que les voy a mencionar ahora. Pero como les dije, desde que conozcamos los receptores acoplados a proteínas G, la mayoría de los vasopresores pues terminan siendo algo rutinario para nosotros. Pero también nos explica por qué los que tienen ya un perfil pueden ser un mismo tipo de receptor, pero qué tantos receptores se unen es lo que nos explican las diferencias y en los perfiles clínicos y de seguridad que utilizamos. Esto nos lleva a que ya luego de haber revisado el mecanismo vasopresor, veamos un poco el mecanismo de los inotrópicos. La dobutamina. La dobutamina es una catecolamina, pero que tiene una particularidad con respecto a la norepinefrina y la adrenalina. Ah, se me olvidó mencionar, pues la norepinefrina, entre las diferencias farmacológicas, es que tiene mayor afinidad a los receptores alfa 1. Por lo general, produce solamente vasoconstricción, aunque tiene otros efectos inmunosupresores que pues no eran la pertinencia de esta charla. Generalmente por eso la norepinefrina es el vasopresor de elección en choque, porque tiene un margen muy seguro porque solamente estoy interactuando con muy pocos receptores, específicamente el alfa 1. Cuando yo aumento la dosis es que puedo llegar a perder la precisión y empezar a interactuar con los beta, ¿sí? Y llevarlo a un punto diferente a la actividad o al desenlace celular. El caso de la adrenalina es que la adrenalina tiene mayor predominancia en los beta 1. Por eso, usualmente cuando estamos manejando un choque distributivo, un choque séptico, ¿sí?
las guías o las recomendaciones no es pasar de nora, adrena y vaso, sino nora, vasopresina, porque la vasopresina yo sé que estoy manejando es un evento en el sistema vascular periférico y no cardíaco, porque en términos de un choque séptico, en donde hay una cascada inflamatoria de disfunción multiorgánica, el aumento del consumo de oxígeno miocárdico pues va a empeorar los desenlaces. Mientras que estoy apuntándole a activar solamente los alfa 1 y los B1, pues me da un margen de seguridad mayor en el choque distributivo. El choque cardiogénico es otra cosa, ¿cierto? Porque la disfunción de fallo de bomba es el principal mecanismo de choque, ¿sí? Pero no la vasodilatación refractaria. Bien, entonces esas son las diferencias con la nora y la adrena. Que la adrena, a pesar de que cambia un metil, la diferencia entre la norepinefrina y la epinefrina en su estructura química, uno es más afín a los beta 1 y otro es más afín a los alfa 1. Para el caso de la dobutamina, porque no mencionamos tanto, pues porque esto no hace parte de los otros o los otros no hacen parte de esto. Es porque la dobutamina no interactúa con los alfa 1, es más, antagoniza el alfa 1 y es agonista del beta 1 y el beta 2. Por eso es que se considera un inodilatador, algo que aumenta la contractilidad, ¿sí? Que aumenta la actividad miocárdica a través del efecto beta 1, pero produce vasodilatación periférica, ¿sí? Entonces, como inotrópico, en términos del choque cardiogénico, aumenta la contractilidad, aumenta el volumen de eyección, aumenta el gasto cardíaco, pero disminuye la resistencia vascular periférica de producir vasodilatación. Ergo, ¿sí? Disminuye la tensión que tienen las paredes del miocardio frente a perfundir el resto del sistema vascular, ¿sí? Entonces, por eso es que son considerados mecanismos inodilatadores, ¿sí? Pero básicamente es un agonista adrenérgico. No hay mayor ciencia en su perfil, pues luego de haber hecho esta revisión, pues por todos los mecanismos celulares. Y pues aquí lo que vemos es que la butamina, pues se une al receptor beta 1, aumenta el ADP cíclico, aumenta la actividad de la PKA, fosforila el fosfolambán, fosforila las proteínas que inhiben la contracción miocárdica, fosforila el canal de reanodina y fosforila los canales de calcio tipo L, que lleva a ¿qué? Mayor calcio intracelular, mayor actividad contráctil de la actina-miosina y inhibición de los mecanismos de control de la contracción. Por ende, lleva aumento del gasto cardíaco y la contractilidad. Aquí también, pues para este esquema, pues teníamos un ejemplo de la digoxina, en donde inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa, y pues esto favorece la entrada de calcio a través del intercambiador sodio-calcio. Por eso es que aumenta la contractilidad, pero no tiene un estímulo que lleva aumento de la actividad de estímulo de frecuencia cardíaca. Por eso tiene un efecto cronotrópico negativo, pero tiene un efecto inotrópico positivo. Aumenta la contractilidad por calcio, pero no aumenta la frecuencia cardíaca. Y aquí aprovecho para hablarles. Recuerda que en uno de los esquemas anteriores mencionaba que la fosfodiesterasa 3 era la fosfodiesterasa, digámoslo así, principal del miocardio. Y es porque la fosfodiesterasa 3 es la que se encarga de inhibir las señales y la amplificación del AMP cíclico. El mirrinone, ¿sí?, que es otro de los inotrópicos que siguen a lista, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Lo que lleva a que si yo inhibo la inhibición, estoy favoreciendo que esta cascada se dé, ¿cierto? Al no permitir que la molécula que me genera el estímulo de contracción no se pierda por perder su modo cíclico. Pero eso, si bien es un mecanismo diferente que no involucra toda la cascada de amplificación de señales de los receptores acoplados a proteínas G, es lo que explica de que ambos, tanto la butamina como el mirrinone, tengan desenlaces de que mejoran el gasto cardíaco, pero no tiene impacto en la mortalidad la mayoría de veces. Y pues eso explica por qué de todas maneras va a aumentar el consumo de oxígeno miocárdico. Es como si igual estuviera forzando el miocardio a funcionar, poniendo en marcha todo. Bueno, eso es un terreno pantanoso para mí, porque no tengo el bagaje suficiente para opinar sobre la epidemiología de los inotrópicos, pero digamos que es como el comentario popular alrededor del uso del mirrinone y la dobutamina.
que pues mejora el choque cardiogénico, pero a la final la mortalidad no cambia. Y pues en parte es porque los mecanismos no son diferentes, ¿sí? Solamente estoy dejando que los receptores beta 1 funcionen. Y pues la particularidad con la fosfodiesterasa es que aquí pues aumenta la contractilidad, pero en el músculo liso vascular, ¿sí? La inhibición de la fosfodiesterasa termina generando el efecto de vasodilatación, ¿sí? Por eso también es un inodilatador. Pero cuando llegamos al tercer inotrópico de nuestra cotidianidad y tocamos el levosimendan, nos enfrentamos con una molécula bastante distinta. El levosimendan no actúa ni en el receptor ni en la fosfodiesterasa que permite, que limita la actividad del AMP cíclico. El levosimendan se une a la troponina C, ¿sí? Al unirse a la troponina C, lo que hace es disminuir la cantidad de calcio que necesita la troponina C para desbloquear los sitios de unión de actina. Por eso se le denomina como un sensibilizador de calcio, sin interactuar con el otro andamiaje que favorece la cronotropía ni la inotropía del miocardio. Eso tiene un efecto y es que aumenta la fuerza de los puentes cruzados sin aumentar la cantidad de potenciales de acción mediado por los canales de calcio tipo L, ni de la interacción con los reguladores de calcio como la reanodina. ¿Eso qué efecto tiene? O al menos dentro de su concepción como fármaco, es que no aumenta el consumo de oxígeno miocardio. Por eso se considera que, pues obviamente es el más costoso de los tres, que es el que mejor perfil farmacológico tiene para mejorar los desenlaces en choque cardiogénico. Usualmente es el que se administra en pacientes de alto riesgo que van a ser llevados a cirugía cardiovascular de bypass coronario o de reemplazo de válvula, porque es el que va a aumentar la probabilidad de que el miocardio conserve su contractilidad luego del efecto de activación postbomba que tienen los pacientes que son sometidos a cirugía de cardio o que están enfrente a un choque cardiogénico, porque su efecto directo es en la maquinaria. Termina siendo inodilatador también. Pues resulta que hay un mecanismo y es que el levosimendan se une a los canales de calcio activables, canales de potasio activables por voltaje, ¿sí? Y lo que termina favoreciendo es que los inhibe, impidiendo que en la fase de repolarización de las células excitables, ¿sí?, como las del músculo liso, se genere la repolarización rápida. Eso lleva a que terminen hiperpolarizando los miocitos lisos y tiendan a estar en estado de vasodilatación. Por eso es que también tiene un perfil de inodilatador, que aumenta la contractilidad sin tocar la cronotropía y está inhibiendo la capacidad de generar potenciales de acción en el músculo liso vascular. Bien. Esos son como las moléculas más frecuentes, los mecanismos celulares por los cuales logran sus efectos, y les traigo pues unos que pues vienen como ganando fuerza últimamente en los ensayos clínicos y como en la literatura, que son los análogos de angiotensina 2, la midodrina y el azul de metileno. Ustedes no se imaginan, si ustedes se meten a la página de los ensayos clínicos, a los clinical trials, incluso les traigo del 2017, donde ya hay ensayos clínicos cursando, donde, bueno, llevamos décadas utilizando los antagonistas de angiotensina 2 y sufriendo por manejar el choque distributivo. ¿Por qué nos habíamos demorado tanto en pensar usar agonistas de angiotensina 2 para mejorarle el perfil hemodinámico? No sé. Uno nunca va a saber esas cosas, pero pues ahora lo que se está proponiendo es el uso de análogos de angiotensina 2 para mejorar o como vasopresor, ¿sí? Y pues básicamente adivinen de qué tipo es el receptor de angiotensina 2. Es un receptor acoplado a proteína G, alfa Q, que activa fosfolipasa C, que aumenta el calcio y aumenta la interacción actina-miosina. ¿Ven? Por eso les digo, uno conoce el mecanismo y la molécula, esta funciona así, y ya de ahí para allá es historia. En cambio, la midodrina
Pues tampoco es tan extraña, es un agonista de alfa 1, ¿sí? ¿Sí? Lo particular es que la midodrina viene en presentación oral. Las indicaciones de uso son para la hipotensión ortostática, ¿sí? Esa es la evidencia que tiene. Pero ustedes también, si revisan la literatura, se van a encontrar con unos estudios muy interesantes en donde el desmonte del vasopresor periférico parenteral se hace el puente o se hace con la suplencia de midodrina. Entonces, ya estamos entrando en como, sigue con vasopresor, pero está en choque, no está hipoperfundido, no está hiperlactaténico, no está acidótico, no está en disfunción multiorgánica, pero todavía le necesita un toque de norepi. Bueno, pues resulta que esta molécula, a través de su agonismo alfa 1, podría ser la solución para garantizar el traslado de ese paciente a hospitalización con un vasopresor oral mientras termina de resolver su estado de vasodilatación. Y pues ya ustedes pueden encontrar también varios clinical trials que van en curso, en donde están evaluando el perfil de la molécula. Y pues este es uno de ellos, ¿sí? También se los dejo para que lo revisen. Bastante interesante. Y otro que se me olvidaba mencionar, pero pues que no quería extenderlo más, son los análogos de endotelina 1. La endotelina es el vasopresor más potente que tenemos y lo produce el endotelio. Y también pues pasó un tiempo antes de poder considerarlo dentro del armamento vasopresor que teníamos, pero probablemente, y también hay varias experiencias reportadas en la literatura frente a su uso para el manejo del choque distributivo. Y que me parece una de esas cosas que un poco sustenta la imagen final, y es el uso del azul de metileno, ¿sí? Un amigo que vio la presentación antes de esta charla dijo, pues hombre, yo como médico ya no solamente voy a usar el azul de metileno para tinturar los jeans que se me van descolorando, sino para para el choque también. Y sí, pues resulta que el azul de metileno se está proponiendo para el manejo del choque refractario. Y uno se preguntará, bueno, ¿y qué hace el azul de metileno? Perdonen la imagen, pero es que los autores no tenían una mejor resolución de esto, pues son los mismos productores de este artículo. Resulta que el azul de metileno, ¿sí? Es un inhibidor de GMP cíclico, o bueno, de la óxido nítrico sintasa y de la guanilil ciclasa. El óxido nítrico, ¿sí? Tiene un receptor intracelular porque es un gas, entonces tiene difusión, atraviesa la membrana libremente y se une al citoplasma de una enzima que su receptor de guanilil ciclasa y pues transforma GTP en GMP cíclico, que activa una proteína quinasa, pero que es dependiente de GMP cíclico, que termina inhibiendo los canales de calcio en el músculo liso vascular. Pues resulta que el azul de metileno inhibe la óxido nítrico sintasa y termina disminuyendo la disponibilidad de GMP cíclico porque no hay óxido nítrico. Entonces, el mecanismo por el cual trata la vasodilatación es porque elimina uno de los agentes vasodilatadores más fuertes que tenemos, que es el óxido nítrico. Bueno, chicos, no, pues esta era la presentación que les traía el día de hoy. Perdón si fue algo extensa. Realmente, pues, como quería hacer un poco como traerles un poco más las ciencias básicas de nuevo, pues también como recalcar la importancia que tiene los fundamentos en la integración básico-clínica, pues como tener clara nuestra conducta y no tenerle miedo al entender qué estamos utilizando, ¿cierto? Y pues que obviamente yo siempre pues en este camino un poco diferente a lo que suelen ver, me llevo siempre de Starling, pues que en la fisiología como en las otras ciencias ningún descubrimiento es inútil, pues ninguna curiosidad está mal ubicada ni es muy ambiciosa, porque tenga la certeza que cada avance conseguido en la búsqueda del conocimiento puro, tarde o temprano va a jugar su parte en el servicio de la humanidad. O sea, por ejemplo, el caso de la angiotensina 2, el azul de metileno, pues hasta yo era uno de los que pensaba, pues cuando van a sacar un vasopresor oral, pues sería como chévere. Y probablemente alguien entre sus experimentos terminó encontrando la midodrina y llevó a que termináramos con esta disponibilidad
eh, pues arsenal farmacológico, por así decirlo. Pues no, chicos, pues normalmente hace una actividad evaluativa, pero quería como usar más el tiempo y no prolongarlos más aquí, como incluyendo otros elementos en la charla. Pues no sé si tienen preguntas, si les pareció pues muy enredado, si de verdad la pudieron disfrutar, pues ya no sé si tienen alguna pregunta. A mí me gustó mucho la charla, muchísimas gracias. Gracias a todos por la asistencia, al doctor. ¿Tienen preguntas? Bueno, más que una pregunta, era como agradecerle al doctor. Es un tema muy chévere, es un tema muy difícil de comprender. Incluso siempre que leía esas cosas del shock, nunca entendía por qué era inodilatador ciertos fármacos, o sea, por qué generaba la contracción, pero también la dilatación del músculo. Entonces, no sé, creo que era una charla, digamos, con un poquito más de nivel de lo usual, como con muchos más conceptos académicos, pero creo que es demasiado útil para todos nosotros. No, no, fue con mucho gusto y pues Leonor tampoco se puede aprovechar de mí, pero a la orden cuando quiera que haga una charla, pues que haga como este tipo de temas que a mí pues siempre me ha parecido pues apasionante como uno en su formación como médico, pues tener como el dominio de estos conceptos lo hacen tener a uno más seguridad frente a las conductas que toma. Eso pues es lo que me parece más bonito de eso. Y no, pues es con mucho gusto. Para eso estamos. Yo tengo una preguntita. Sí, claro. Es, es respecto a la preferencia en un caso pues particular, un paciente con una falla cardíaca, está bradicárdico y ya está soportado con norepinefrina. Entonces vamos a juntar un segundo vasopresor. Eh, pues en ese caso de elección, ¿usted preferiría adrenalina o dopamina pues por el efecto cronotrópico? Bueno, digamos que desde un poco la experiencia como médico general también y como esa parte de fisiología, a ver, el problema de la dopamina es que el control, o sea, no sé por qué durante tanto tiempo nosotros creímos que íbamos a tener un control tan estricto del uso de la dopamina. Yo creo que pues como todas las cosas que pasan en esto, un día nos creemos que dominamos un tema y en 10 años nos dicen que pues qué clase de idiotas éramos. Pues pasa con todo y probablemente tan solo un ejemplo reciente fue el caso de la hidrocloroquina y la ivermectina en COVID. Al principio habían dioses y antidioses y después alguien le dio la razón a uno y no al otro. Yo preferiría la adrenalina. ¿Por qué? Digamos que mi espectro de dominio sobre el control de los receptores beta, o sea, yo sé qué esperar, ¿sí? En cuanto a las diferencias, la dopamina termina generando un efecto mayor cronotrópico, ¿sí? Pues está bradicárdico, pero la línea es muy delgada, ¿sí? Es decir, yo la adrenalina y la nora la puedo titular de manera en que yo sé que voy a lograr un efecto vasopresor puro y un efecto inotrópico hasta cierto punto. Y no me va a dar miedo titularla. Pero frente a la dopamina, en donde la selectividad de los receptores beta cambia con una pequeña dosis, donde de un lado estoy haciendo vasodilatación renal y al otro ya estoy haciendo vasoconstricción renal, pues no me parece un fármaco muy seguro, a pesar de que fue la piedra angular del choque cardiogénico en las unidades de cuidado intensivo tanto tiempo. En ese caso, en donde tengo un paciente con insuficiencia cardíaca hipoperfundido, yo me quedo con los dos grupos farmacológicos, un receptor que ya estoy ocupando y el que no he ocupado. Si bien la dopa puede tener un espectro similar, pues su variabilidad en la especificidad, pues a mí, Andrés, no me genera confianza. Listo. Y lo otro era, pues esa pregunta, menos mal que tocó el tema de la perfusión renal. Eso, o sea, si la adrenalina tiene ese efecto vasoconstrictor renal y ya el paciente
per se tiene una falla renal por el estado de choque, pues utilizar adrenalina no perpetuaría esa falla renal. Ahí pues ya empieza, sí, es como decir, bueno, ahí es cuando hay que, no sé, probablemente lo han sometido a ese conflicto y es un poco ya, un poco ético y un poco como de qué va a resolver primero. Si la falla renal es inevitable, ¿qué lo va a matar primero? ¿La insuficiencia cardíaca o la falla renal? Aparte, ¿qué opciones tengo para manejar una complicación o la otra? Si me termina evolucionando una KIN3, que es donde ya entra en anuria, definitivamente entra en hipoperfusión renal, pero tengo un control sobre el uso de la adrenalina, pues lastimosamente es un paciente crítico y los caminos que yo puedo asumir son muy estrechos. ¿Tendré que recurrir a terapia de reemplazo renal? Sí, pues esa sería mi visión de las cosas, pero arriesgarme a que de pronto por garantizar la vasodilatación renal, que probablemente ni siquiera logre mejorar en la función renal en el desenlace posterior, porque una cosa es verlo orinar, ¿cierto? Y otra cosa es decir que no va a quedar con falla renal, es una cosa muy diferente. Entonces, pero lo que estoy seguro es que el choque cardiogénico lo va a matar. En ese caso sigo prefiriendo la adrenalina y tengo claro de que me va a tocar someterlo a terapia de reemplazo renal y ver si en 30 días a ver qué pasa. Pero vuelvo y digo, ¿qué complicación para mí es más fácil de resolver? ¿En cuál tengo más soluciones? Porque además, si no le logro garantizar un buen vasopresor, pues igual va a ser falla renal a pesar de que lo tenga vasodilatado en aferente. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues a eso me refiero con dopamina, es un margen muy estrecho. O sea, como cuando ya listo, decidí montarle dopa, me está pidiendo más vasopresor, ¿será que le montó otro? ¿O será que le suba este pero pierde el efecto de renal? Igual ya está haciendo hipoperfusión renal por el choque cardiogénico, entonces pues, no sé, pues obviamente no es como la solución a la pregunta, pero bueno, es como, ¿y usted qué haría? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cierto? Me queda muy claro, sí. Es una decisión compleja, pero con unos elementos ya más frescos me queda muy claro. Muchas gracias, Andrés. No, con mucho gusto. No sé si alguien más. Yo creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por la charla, Andrés, estuvo muy buena y gracias a todas las personas que asistieron. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y cuando quieran. Muchas gracias, Leonor. Y muchas gracias a todos por participar. Supongo que tengan buena noche. Hasta luego.